Hola, buenos días. Ya vamos a dar inicio a la capacitación. Solamente para precisar estamos recibiendo muchas consultas acerca del envío de las credenciales. Como bien expliqué, tenemos 3 días, fue el jueves, el viernes y el día de hoy para que el Fondo Mi Vivienda envíe las credenciales. Sabemos que hay entidades técnicas que ya recibieron y hay un grupo que todavía no ha recibido. En el transcurso del día de hoy se va a enviar las credenciales. A más tardar hasta la 1 de la tarde, ya deberían tener todas las entidades técnicas sus credenciales. Recordemos que el envío se va a realizar al correo que ustedes registraron en la zona segura durante el proceso de solicitud de AFO. Ahí le pedían un correo que confirme a qué correo se les va a enviar la solicitud de AFO. A ese correo les va a llegar las credenciales. También que quede claro que las entidades técnicas que ya cuentan con acceso al sistema techo propio no pueden registrar ni hacer registros, así que tengan ahí que las entidades técnicas que aún no cuentan con ese acceso no se preocupen porque la convocatoria no está vigente en el sistema, así que no pueden hacer ningún registro, no pueden hacer nada en el sistema. De igual manera, el equipo de la OTI está verificando y de encontrarse alguna incidencia se va a reportar y se le va a quitar acceso a la entidad técnica que intenta hacer un registro cuando en una fecha no habilitada. Pero que quede claro que la convocatoria no está habilitada en el sistema, no se encuentra vigente, porque la convocatoria se habilita a partir de mañana a las 8:30 de la mañana. Sí, ahí para que las entidades técnicas que aún no han recibido estén tranquilas y no piensen que las otras entidades técnicas están haciendo preregistros o ya registrando, no, porque el sistema no lo permite. La convocatoria no figura en el sistema, no van a poder hacer preregistros, no van a poder hacer ninguna búsqueda, no van a poder hasta el día de mañana que se habilitan las inscripciones. Sí, por ahí eh, el grupo que le falta, tranquilos todavía. Durante el día de hoy hemos dicho hasta más tardar a la 1 de la tarde ya deberían tener todos sus accesos. Y ahí les pedimos también que por favor validen el sistema, que una vez que tengan sus credenciales validen, que puedan ingresar, básicamente que puedan ingresar. Con ello, para que puedan el día de mañana, puedan registrar a los grupos familiares sin ningún problema. Si luego de la 1 aún no han recibido, sí le pedimos que por favor manden un correo, porque ahorita nos están llegando varios correos indicando que todavía no. Como les comento, el equipo de sistemas está enviando, pero hasta más tardar, hasta la 1 ya deberían estar todas las credenciales enviadas. ¿Sí? Dicho ello, vamos a dar inicio a la capacitación. Igual el equipo está respondiendo las consultas por el chat, pero básicamente quería empezar con ello sobre las credenciales porque hemos recibido muchas consultas sobre ello. Así que vamos a dar inicio a esta capacitación. Esta capacitación es en el marco de la primera convocatoria nacional en la modalidad de construcción en sitio propio, el cual fue aprobada, como bien saben, a través de la Resolución Ministerial 102/2026 Vivienda. Esta convocatoria es para el otorgamiento de hasta 14.880 bonos familiares habitacionales y vamos a recibir como Fondo Mi Vivienda un 30% adicional. Este 30% corresponde a 19.333 registros. Ese es el número máximo que vamos a recibir como registros y va de acuerdo a cada BFH que se convoca por departamento. Como bien saben ustedes, en la resolución se establece un número de BFH por departamento. Ese es el tope más el 30% adicional. Estos bonos es para atender a los grupos familiares y también esta convocatoria establece un BFH diferenciado. Por ejemplo, para Puno, Cusco y Apurímac es el 12%. Para Huánuco y Pasco es el 13%, para Amazonas y Cajamarca el 14% y para Madre de Dios el 17%. Esta convocatoria se va a denominar 1N-26. De esa manera ustedes van a poder encontrarla en el sistema techo propio el día de mañana. Esta convocatoria, como ustedes bien saben, se selecciona en la parte superior. Por eso que quede claro que las entidades técnicas que ya cuentan con acceso al sistema techo propio no les figura este código en la convocatoria. Por eso no pueden hacer ningún registro, no hay ningún preregistro de otras entidades técnicas que ya tienen acceso, que quede claro ello. De igual manera, de detectarse alguna incidencia en el sistema, se va a caducar, se va a anular los accesos de la entidad técnica responsable que intente hacer algo en el sistema. ¿Sí?
Continuando, como bien les mencioné, esta convocatoria se aprobó a través de la Resolución Ministerial 102/2026. El alcance que tiene son 14.880 bonos familiares habitacionales para nivel nacional. Eh, Como les mencioné también, los días 9, 10 y 13 de abril, hoy es 13 de abril, se estarán enviando las credenciales. Por ello, el día de hoy, a más tardar a la 1, ya deberían estar llegando sus credenciales a sus correos registrados durante su proceso de solicitud de AFO. Las inscripciones de los grupos familiares inician el día de mañana, 14 de abril, a través de las entidades técnicas que solicitaron contar con AFO. El listado de entidades técnicas se encuentra publicado en la página web. Ahí figura todas las más de 1.000 entidades técnicas han solicitado contar con AFO. El cierre de las inscripciones se va a dar cuando se alcance el 30% adicional de los BFH por departamento y teniendo como tope máximo 19.333 registros. O en su defecto, cuando se cumple el plazo establecido, que son 9 días. Cualquiera de los dos escenarios puede darse. Supongamos, el día mañana es 14, el 15, recordemos que los dos primeros días son para registros exclusivos de grupos familiares que tienen un miembro con discapacidad severa. Y a partir del 16 inician las inscripciones para todos los demás grupos familiares. Supongamos el 18 de abril se acaban las inscripciones, ahí se termina la etapa de inscripciones. Si no, hasta que termine, que el plazo máximo es el 24 de abril. Ya entrando al registro en el sistema techo propio, de manera general, como bien saben, los requisitos para que un grupo familiar sea elegible es conformar un grupo familiar, el cual está liderado por una jefatura familiar y puede ir acompañado de su conviviente o cónyuge, sus padres, abuelos o hijos, hermanos o nietos menores de 25 años. Si estos son mayores a 25, deben presentar una discapacidad en forma permanente. No se consideran sobrinos, primos ni tíos como parte del grupo familiar. El segundo requisito es que cuenten con un terreno en el cual se va a ejecutar la obra y no cuenten, ningún integrante del grupo familiar cuente con otro terreno o otra propiedad de uso de vivienda. El tercer requisito es no haber recibido apoyo habitacional, tales como ENACE, FONAVI, el Banco de Materiales o el mismo Fondo Mi Vivienda. El ingreso de la jefatura familiar en este caso no debe exceder los 2.706. Esos son los requisitos que indican el reglamento operativo vigente y contar con un ahorro mínimo de 2.475, ¿no? Dentro ya del proceso, como bien saben, la mayoría de entidades técnicas ya conocen el proceso. Las inscripciones se van a realizar a través de las entidades técnicas que solicitaron contar con AFO. El listado, como les indiqué, se encuentra publicado en la página web. El grupo familiar presenta el formulario de postulación, el DNI, el certificado literal con una vigencia no mayor a los 90 días. El formulario, recordemos que tiene carácter de declaración jurada y debe estar firmado tanto por la jefatura familiar como por las cargas familiares mayores a 18 años. Aquí verificamos nosotros el DNI. Si la carga familiar, muchos nos preguntan, la carga familiar firma, pero solo en el formulario pone la huella, va a ser automáticamente no elegible. Nosotros verificamos si en su DNI figura que tiene una firma, el formulario sí o sí debe contar con esa firma. Si no tiene firma en el DNI, ahí en esos casos sí va a ser válido la huella. Toda esta documentación va a ser registrada por el responsable de la entidad técnica a través del sistema techo propio. Como bien saben, si la jefatura se trata de una pareja de convivientes, ambos deben firmar el formulario de postulación. Cuando la jefatura se trate de una pareja de casados, basta con la firma de uno de los integrantes. Y todas las cargas familiares mayores a 18 años deben firmar el formulario también. Sobre la verificación de los requisitos, la resolución ministerial establece que como Fondo Mi Vivienda contamos con 18 días hábiles para la verificación de los requisitos de elegibilidad. Este plazo se cuenta una vez
se termina el proceso de inscripción. Como bien les indiqué, una vez se alcancen los 19.333 registros o una vez se cumple el plazo máximo que es el 24 de abril. Una vez suceda cualquiera de los dos, desde el día siguiente se cuenta el plazo de 18 días hábiles para la verificación de los requisitos. Ustedes ya conocen el sistema techo propio. Recordar que cuando ustedes registran a un grupo familiar, deben dejarlo como elegible no evaluado en color amarillo. Ahí es donde se cuenta como una inscripción correctamente realizada y esa es la verificación que va a pasar por la verificación de los requisitos. Si lo dejan como inscrito, no van a pasar dentro de la verificación y no se cuenta como una verificación correctamente realizada. Una vez que pase el proceso de verificación, como ya saben, dependiendo si cumple con los requisitos, obtendrán el estado de elegible evaluado, que es el color verde, o si cumple algún requisito, perdón, no cumple con algún requisito, va a obtener el estado de no elegible o el color rojo. Los que ya tienen, por ejemplo, el acceso a la zona segura pueden ir validando, eso sí, no pueden hacer registros, pero pueden ir validando el apoyo habitacional de alguno de los integrantes de los grupos familiares que van a postular. Igual, esta verificación se puede realizar también a través de la página web. En cualquiera de las dos, ustedes pueden realizar. Aquí, como bien saben, entran a la pestaña postulación, apoyo habitacional y digitan el DNI y los nombres correctos de la persona. Cuando el resultado salga con 3 aspas, como ven en la imagen, quiere decir que esa persona no cuenta con apoyo habitacional. En algunos casos sale por algún caso homónimo. Como bien saben, homónimos es el mismo nombre pero distinto DNI. En esos casos, supongamos que salga un resultado y con una lupita o unos binoculares, quiere decir que se trata de homonimia. En esos casos, solo en esos casos debe enviar un correo al buzón de solicitudes@mivivienda.com.p para la exoneración. Recordemos que solo para los casos de homonimia, porque el reglamento operativo indica que no debe, uno de los requisitos es que no debe haber recibido apoyo habitacional previo. Aquí puede salir el apoyo, si alguna persona tiene apoyo, va a salir el apoyo. Esas personas no van a poder postular. Solamente se exoneran los que tienen caso de homonimia. Una vez que hayan hecho el proceso de verificación de apoyo, que es el paso previo, para hacer como un primer filtro de los grupos familiares que ustedes van a registrar, deben dirigirse a la pestaña de formularios, búsqueda de formularios y la opción de nuevo. Aquí deberán agregar y seleccionar el departamento, provincia y distrito que ustedes vayan a registrar de los grupos familiares. Aquí, como bien saben, la convocatoria 1N-26 es a nivel nacional, por lo cual van a poder registrar los grupos familiares a nivel nacional. Seleccionando el departamento, provincia y distrito, recordemos que el departamento, provincia y distrito debe coincidir con lo que figura en el certificado literal. Lo comento porque el año pasado en la segunda convocatoria, detectamos 2 entidades técnicas que registraron personas en un departamento distinto de lo que indicaba el certificado literal. Lo hicieron porque el departamento al que iban a ser registrados ya había culminado el registro, entonces intentaron ingresar por otro departamento. Pero el Fondo Mi Vivienda los detectó y esos grupos familiares fueron automáticamente no elegibles. Y de igual manera, el área de proyectos inició las acciones contra la entidad técnica por intentar hacer estos registros. Porque bien saben, el departamento, provincia y distrito tiene que ser de acuerdo a lo que indique el certificado literal. No simplemente porque ya cerró el departamento lo meto por otro departamento. No, tiene que coincidir, ¿ok? Y eso se verifica en la etapa de verificación de los requisitos. Y si se detecta, esos grupos familiares van a pasar automáticamente a no elegibles, porque recordemos que los registros son por departamento. Entonces hay un límite de inscripciones por departamento y no se puede modificar el departamento tampoco. Siguiendo, les va a aparecer la pestaña de que ustedes puedan ingresar los datos de los grupos familiares. Como bien saben, el sistema Techo Propio aún no cuenta con una conexión con RENIEC que permita extraer los datos correctos de la RENIEC. En ese sentido, ustedes deberán digitar el del número de DNI y los nombres de uno a uno de los grupos familiares.
Aquí sí requerimos de su apoyo para que puedan registrar estos datos de manera correcta. Recordemos que los datos como el DNI y ahora el departamento no se van a poder modificar, por lo cual si se detecta que un dígito o algún departamento está incorrecto, esa postulación del grupo familiar va a ser incorrecta y por su defecto va a asignarse el estado de no elegible. El DNI no se corrige porque ese es el dato que utilizamos para la verificación del ingreso familiar mensual. Entonces, si es un dígito mal, un DNI mal que no corresponde a la persona, es una evaluación mal hecha, por lo cual esos datos no se deben realizarse de manera correcta y no van a pasar por un proceso de modificación. Así nos manden una solicitud, nos manden un correo, no. Los DNI no se corrigen, se les está advirtiendo desde ahora, no se corrigen y si se detecta va a ser automáticamente no elegible la postulación del grupo familiar. Asimismo, su apoyo ahí porque a veces ustedes se han equivocado, en algunas entidades técnicas se equivocan al registrar los DNIs y pasa la etapa de verificación, continúan los demás procesos. Recordemos que para esta convocatoria se va a contar en la etapa de registro de proyecto con la validación biométrica, por lo cual si ustedes digitan un mal DNI, en la etapa de registro de proyectos no van a poder continuar porque el DNI no va a coincidir. Y ahí ese grupo familiar va a obtener el estado de no elegible, por lo cual requerimos de su apoyo para que puedan registrar de manera correcta los DNIs y los datos de los postulantes y no perjudiquen la postulación del grupo familiar. Una vez que ustedes hayan digitado estos datos, le dan en botón guardar para que se les habilite la siguiente pestaña. Ustedes van a poder encontrar la convocatoria 1N26, como bien indica la pantalla. Ahí es lo que quería llegar porque hay entidades técnicas que indican que las otras entidades técnicas que ya cuentan con acceso al sistema techo propio ya están haciendo preregistros. Esa es información falsa porque ese código que ustedes ven aquí no figura en el sistema. Ahorita no figura en el sistema porque no está habilitado. Este se habilita a partir de mañana a las 8:30 de la mañana. Entonces, ahorita no hay ningún registro, no están haciendo preregistro, no pueden hacer preregistro porque el sistema no les permite. ¿Sí? Eso que quede claro para las entidades técnicas que aún les falta el recibir las credenciales, para que éstas estén tranquilas y no piensen que las otras entidades técnicas que ya cuentan están haciendo preregistros. No, eso es falso porque este código de convocatoria no está visible en el sistema hasta el día de mañana. En este campo ustedes deben de registrar el día de mañana el código de convocatoria 1N26 y la modalidad de construcción en sitio propio. Luego deberán completar la información que requiere, tales como el DNI, verificar el DNI, los datos, tales como nombres, la ocupación, la dirección en este caso, ya no solo el departamento, provincia y distrito, sino también alguna referencia, la manzana y lote, algún teléfono de contacto. Si tiene correo electrónico también necesitamos algún dato de contacto del grupo familiar. Como bien saben, aquí no, el sistema no permite un campo para sublote, porque hemos recibido muchas consultas. Cuando su caso tenga sublote, en el campo de lote, ustedes digiten sublote, supongamos, sublote 5, sublote tal. Digiten esa palabra en el campo de lote, porque no contamos aún con un campo exclusivo para sublote, ¿sí? También hemos recibido consultas de personas postulantes que tienen un solo apellido. Entonces, en el apellido, supongamos el paterno, no cuenten con apellido paterno, le dan, el sistema necesita un carácter, entonces le pueden dar espacios, 2, 3 espacios para que el sistema reconozca como un carácter. Si no les permite así, den una X o un guión, algo, pero sí necesita el sistema un apellido. Pero si ustedes ponen, inventan un apellido por simplemente culminar, para nosotros es un registro mal hecho porque están considerando un apellido que no corresponde. En su mayoría, denle espacios, 2, 3 espacios, para que el sistema reconozca como un carácter y les permita guardar, ¿sí? Una vez que culminen esta etapa de registro, pasan a la segunda pestaña, que es pestaña de grupo familiar. Aquí deberán completar la información del sexo, el grado de instrucción y la fecha de nacimiento del grupo familiar.
Luego pasarán a la pestaña número 3, que es la pestaña de información económica. Aquí recordemos que como grupo familiar no deben exceder los 2.706. Aquí se suman los ingresos de la jefatura familiar, por lo cual no debe exceder los 2.706 en caso existan grupos familiares de convivientes o de cónyuges, los ingresos de ambas personas no deben superar los 2.706. Una vez que hayan completado el campo de información económica, les dan en botón guardar. Previo a este paso de guardar, les recomendamos que verifiquen toda la información registrada, tales como nombres, apellidos, DNIs, la dirección que esté correctamente, ya que una vez que le dan guardar ya no van a poder modificar la información. Dándole clic guardar, se les va a habilitar un botón que ven ahí que indica verificar AH, que es la verificación del apoyo habitacional. Como bien saben, este paso ustedes ya lo hicieron previamente, entonces esta es una segunda validación que el sistema requiere. Si ustedes ya verificaron y no tuvieron ningún inconveniente, le dan clic y el sistema les va a permitir continuar. Les va a salir como no presenta apoyo habitacional o en su defecto les va a salir, si es que ha sido exonerado por homonimia, va a salir grupo familiar exonerado por homonimia. Va a depender. Entonces van a poder continuar. Aquí quería precisar algo que la exoneración por homonimia o inclusive las desvinculaciones de los grupos familiares no quiere decir que el apoyo se va a eliminar del sistema. Ustedes, supongamos, solicitan una desvinculación y nosotros les respondemos por correo que ha sido atendido y ustedes intentan buscar nuevamente ese apoyo, el apoyo va a salir, siempre va a salir. El sistema no lo va a eliminar porque es un historial que tiene el sistema. Simplemente dentro del sistema, por así decirlo, eso se exonera para que este postulante pueda registrarse. Pero va a salir el mensaje ahí, si ha sido exonerado, si ha sido desvinculado. Dependiendo de la casuística, sale un mensaje en el sistema para que el sistema le permita continuar. Una vez que hayan dado clic al botón de verificar apoyo, van a poder, les aparecerá como la imagen inferior que deberán imprimir el formulario. Hacen la simulación porque algunos ya cuentan con el formulario manual ya completado y firmado. Ambos formularios son válidos, no uno, no otro, no. Ambos formularios son válidos. Pueden apuntar el digital, es decir, el que por default sale en el sistema, o el manual, el que ustedes ya conocen, el que está publicado en la página web. Cualquiera de los dos es válido, simplemente tienen que tener la información completa y firmada del grupo familiar. Una vez que ya tienen todos los datos y el formulario debidamente firmado, deberán subir todos los documentos en el sistema, cada documento tiene un campo. El campo aquí es como máximo 5 megabytes por campo, que quede claro el peso ahí para que no tengan inconvenientes también con al momento del registro. Cada campo, supongamos, el título de propiedad tiene como máximo, puede recibir 5 megabytes, el formulario igual. Otra recomendación es que los datos de los documentos que suban no tengan combinaciones tan complicadas, por ejemplo, algún punto, algún arroba, algún guión o algo. No, recomendamos que los guarden de la manera más sencilla posible. Supongamos, título de propiedad, póngale CL, nada más, o formulario y el apellido quizás del postulante. No le pongan guión, no le pongan nada, porque eso también va a dificultar el momento de que ustedes puedan cargar sus documentos. ¿Sí? Simplemente el nombre más sencillo, formulario y el número de DNI, o no le pongan un arroba, no le pongan un aspa, no le pongan nada, porque también el sistema a veces no lo reconoce. Una vez que ustedes hayan subido sus documentos, le dan el botón finalizar y les va a salir un mensaje como la imagen inferior que sale el formulario, se les asigna un número, es elegible. Hasta ahí ustedes culminan el registro de los grupos familiares. Para validar, buscan ese DNI en el sistema y le va a figurar como elegible no evaluado o elegible y color amarillo. Ahí quiere decir que ustedes ya culminaron la inscripción de los grupos familiares. Algunas consideraciones también para este registro es, por ejemplo, el formulario de postulación. Recordemos que es el mismo formulario del año pasado y de las convocatorias pasadas. Tenemos muchas consultas sobre el sello. El sello es el mismo que han utilizado en la convocatoria pasada. No tengan ningún inconveniente, como si son entidades técnicas nuevas,
Simplemente pedimos que el sello como mínimo tenga la razón social y el número de RUC. De ahí es indistinto, pues, ustedes pueden poner mayor información si desean, pero para nosotros como mínimo se debe figurar la razón social y el número de RUC, nada más. Luego el grupo familiar, como bien saben, debe leer detenidamente todo lo que indica el campo de declaramos, porque es una declaración jurada que se está haciendo en este formulario. Completarlo en el siguiente campo, la información general del predio, tales como distrito, el departamento, la provincia, la manzana, el lote o sublote de corresponder. Esta información debe coincidir tanto en el sistema como en el certificado literal. Luego viene la información general de la jefatura y en caso de existir también del cónyuge o conviviente, tales como DNI, igual esto, los nombres, la fecha de nacimiento, la información económica también. Y luego viene la información general de la carga familiar. Aquí deben declarar si cuentan con alguna carga o no, su número de DNI, el parentesco que tienen y en si presentan alguna discapacidad también. En el siguiente campo, que es información adicional del grupo familiar, este campo no es obligatorio de completar, solamente pedimos en algunos casos, por ejemplo, en el caso que postule una abuela con un nieto mayor de edad, a veces el apellido ya no coincide porque se pierde. Entonces recomendamos para esos casos que en este campo nos pongan, supongamos, el dato de la mamá que pueda tener el vínculo entre los dos para nosotros poder validar que realmente tienen el parentesco o el papá. Va a depender de la casuística que ustedes registren en el sistema, ¿sí? Luego viene la información, el campo de información de contacto. Aquí es obligatorio que el grupo familiar declare un teléfono de contacto porque hemos detectado muchos registros que tienen un mismo número de teléfono para varios grupos familiares. No, necesitamos que el grupo familiar declare un número de teléfono de contacto, ya sea de la jefatura o de algún miembro de su familia, para nosotros poder contactarnos en caso de requerir alguna información. Sabemos que no tienen, todos los grupos familiares tienen un correo electrónico, pero si tienen, es necesario que lo coloquen para también nosotros poder contactar con el grupo familiar. Luego vienen los campos de las firmas y huellas. Los dos campos superiores son de las jefaturas familiares, puede ser de la jefatura y de su cónyuge conviviente de existir, y los dos campos inferiores son para las cargas familiares mayores a 18 años. Como bien saben, como mínimo son dos personas, no es necesario que el grupo familiar declare a más de una carga familiar. Como mínimo son dos personas, por eso se consideran esos campos. De existir algún grupo familiar que tenga mayor cantidad de grupos familiares y lo quiera declarar, como bien saben, no va a haber campos, lo pueden completar en la parte inferior. Pero recomendamos que solamente declaren a uno, porque no es necesario que declaren a más cargas familiares. Ya entrando en el certificado literal, como bien saben, aquí verificamos la dirección, tales como manzana, el lote, el departamento, la provincia, el distrito. Recordemos que el certificado literal debe indicar que el predio con el que postula tenga uso de vivienda, no presente cargas ni gravámenes y el estado de la partida sea activa. Asimismo, los titulares que figuren en el certificado literal deben conformar el grupo familiar. No puede ser que en el título de propiedad figuren 4 personas y en el grupo familiar solo figure una. No, tiene que los grupos familiares, perdón, las personas dueñas del predio deben formar el mismo grupo familiar. En algunos casos que indican si son 4 hermanos y los 4 tendrían que postular, lamentablemente los 4 tendrían que postular, pero ahí recordemos que los hermanos solamente deben ser hasta menores de 25 años. Si son mayores a 25 años, deben presentar una discapacidad permanente. Si no es el casuística, van a tener que actualizar primero el certificado literal, hacer quizás una sucesión intestada para que cada hermano decida postular o no. ¿Ok? ¿Qué más? Ya, esta es la información del predio. Recordemos también que el certificado no debe tener títulos pendientes, debe estar completo, porque en algunos casos hemos encontrado que certificados literales no tienen todas las hojas completas o solo nos adjuntan algunas hojas. Recordemos que el certificado es como un historial de todo lo de la vivienda. En algunos casos ha sido vendida, en algunos casos ha sido donada, en algunos casos tiene hipoteca, ya se levantó la hipoteca o no se levantó la hipoteca. Entonces necesitamos ver toda esa historia. Por ello necesitamos que el certificado que adjunten sea completo
porque en algunos casos adjuntan simplemente la hoja, supongamos que se levantó la hipoteca, pero yo no sé si realmente se levantó o no se levantó, qué tipo de hipoteca era. Entonces, necesitamos validar toda esa información y por lo cual necesitamos que el certificado adjunto eh, esté completo. El certificado no debe exceder los 90 días, se considerará certificados literales con fecha de emisión desde el 14 de enero del 2026 en adelante. Todos los certificados que se emitan con esa fecha hacia adelante, supongamos 15 de enero, de febrero, de incluso marzo, van a estar vigentes y van a poder postular sin ningún inconveniente. Si detectamos certificados literales emitidos el año pasado, ya obviamente esos van a ser no elegibles. Una vez que pasen la verificación, los resultados se publican en la página web, como bien saben, o inclusive en estado de trámite también van a poder consultar por DNI, van a ver si es que el grupo familiar obtuvo el estado de elegible o no elegible. Recordemos que el formulario de postulación no debe tener borrones, no se pueden usar formularios de convocatorias pasadas, tienen que ser nuevos formularios, por lo cual requerimos que pongan ahí, a ver, vamos a ver el formulario. Aquí, como ven, en la parte superior van a tener que poner la convocatoria. Si vemos algún borrón, alguna con liquid paper o corrector, va a ser automáticamente no elegible. Tienen que ser formularios nuevos, no de convocatorias pasadas. ¿Sí? Luego, una información importante que queríamos compartir es que para esta convocatoria, como la mayoría ha podido revisar la resolución ministerial, establece que los 2 primeros días del registro, como bien saben, son 9 días de registro, pero la norma establece que los 2 primeros días son para registro de grupos familiares exclusivos que cuenten con algún miembro que presente discapacidad severa, es decir, usuario de silla de ruedas. Sí, ya hemos en las capacitaciones anteriores hemos indicado, si yo, entidad técnica, por ejemplo, no cuento con algún grupo familiar que tenga que algún miembro tenga discapacidad severa, el día de mañana y el miércoles 15 no registre, espero hasta el jueves 16 para poder registrar. ¿Por qué? Porque la norma también indica que aquellos grupos familiares que se inscriban estos 2 días, 14 y 15, sin acreditar la condición que algún miembro del grupo familiar presenta una discapacidad severa, van a perder la condición de grupo familiar elegible, es decir, van a ser no elegibles y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Esto aplica para todos los grupos familiares que se registren estos 2 primeros días y que nosotros detectemos que no cuentan con discapacidad severa. ¿Ok? Estos grupos van a perder la condición, van a ser no elegibles y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Ahí requerimos de su apoyo para que solamente el día de mañana y el miércoles 15 registren a los grupos familiares que tengan algún miembro con discapacidad severa. Esto no quita que el día, supongamos, mañana martes y el miércoles 15, el jueves 16, yo en día técnica, no sé, me olvidé de registrar algún grupo familiar que tenga discapacidad severa, no quita que el jueves 16 yo pueda registrarlo, no. Simplemente que el día de mañana y el miércoles 15 solamente es exclusiva para ellos. No deben registrar algún grupo familiar que no tenga discapacidad severa. Si se detecta, la norma es clara, lo establece en su artículo 3.4 que si se detecta, estos grupos familiares pierden la condición de elegible y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Se está dejando en claro esto para que luego no haya reclamos si es que nosotros detectamos algún registro. Asimismo, si hay entidades técnicas que intentan el día de mañana hacer preregistros, dejarlos para el jueves 16, aquí el sistema, todos los grupos familiares que estén con estado de inscrito, automáticamente los va a anular para que el día 16 todos los grupos familiares ingresen con las mismas condiciones, ¿ok? Por ello, no registren a grupos familiares. Si ustedes en técnico no cuentan con algún grupo familiar que tenga discapacidad severa, lo recomendable es que no registren ni mañana ni el miércoles. Lo hagan a partir del 16. Los registros también es a nivel nacional, no se va a dar por departamentos, no, es a nivel nacional como se ha venido trabajando en convocatorias pasadas, porque hemos recibido muchas consultas, ¿qué departamentos no? A partir del 16, todos los departamentos entran,
tengan o no el grupo familiar de discapacidad severa, a partir del 16 todos los grupos familiares pueden ser registrados. Y será hasta que se alcance el número máximo por departamento, ¿sí? Solamente mañana y el miércoles van a ser exclusivos para los grupos familiares que cuenten con algún miembro con discapacidad severa. Que quede claro que si detectamos algún grupo familiar que no tenga discapacidad severa o que diga, oh, me olvidé, también todos esos grupos van a perder la condición de elegible y no van a poder postular nuevamente a esta convocatoria. Como les digo, se está avisando desde ahora para que no tengan ningún inconveniente, no exista ningún reclamo. La capacitación, como bien saben, siempre se graba, entonces que quede claro de que si registran el día de mañana o el día miércoles algún grupo familiar que no tenga discapacidad severa, esos grupos familiares pierden la condición de elegible y no van a poder postular nuevamente la convocatoria. Lo recomendable, como digo, es si no tienen, no registren ni mañana ni miércoles, esperen al 16 y ahí registren a todos sus grupos familiares. ¿Sí? Otro punto importante que establece la normativa es en el artículo 3.10, es que en esta convocatoria van a poder participar los grupos familiares excedentes de la segunda convocatoria del año 2025. Como bien saben, nosotros lo denominamos como migración. Ustedes también ya lo ubican como con el término de migración. Entonces, van a migrar los grupos familiares, como bien dice la norma, aquellos grupos familiares que no llegaron a obtener código de registro de proyecto. Los que llegaron a tener código no van a migrar. Algunos indican los retirados elegibles, tampoco esos van a migrar porque esos grupos familiares obtuvieron código en dicha convocatoria. Solamente van a migrar los grupos familiares que no hicieron nada, que son elegibles puros, por así decirlo, que no hicieron ningún trámite con el Fondo Mi Vivienda. Esos grupos familiares van a migrar a la convocatoria 1N26. Esta migración, ustedes, entidades técnicas, no necesitan hacer nada, ni los grupos familiares necesitan hacer nada. No, lo hacemos directamente aquí el Fondo Mi Vivienda y se realizará el mismo día que demos resultados de la verificación de la 1N26. Es decir, finales de mayo aproximadamente, cuando culminemos el plazo de verificación, ahí también se publica en la página web el listado de grupos familiares que van a migrar a esta convocatoria. ¿Sí? Simplemente aquí no tienen que hacer nada. Nosotros como fondo los detectamos quiénes son los grupos familiares que no hicieron ningún trámite, que no tienen código y los migramos. ¿Ok? No van a migrar los grupos familiares que han hecho algún trámite en la segunda convocatoria, se mantienen en esa convocatoria. Si tienen retirados elegibles, tampoco van a migrar porque han tenido algún trámite en la segunda convocatoria. La norma es clara y solamente te dice solo van a participar aquellos grupos familiares que no llegaron a obtener código de registro de proyecto, ¿sí? Y para esto no van a tener que hacer nada, nosotros los migramos simplemente el último día que nosotros publicamos los resultados. Ya para ir culminando también, los buzones les dejamos, como bien les indiqué, sobre sus accesos al sistema techo propio. Esperemos hasta la 1 de la tarde. Si es que hasta la 1 no reciben sus credenciales, sí pedimos que nos manden un correo al buzón de acceso sea @mivivienda para poder nosotros ayudarlos. Pero hasta la 1 de la tarde vamos a mandar todas las credenciales a todas las entidades técnicas para que puedan acceder al sistema techo propio, puedan validar que sus accesos estén correctamente. El buzón de solicitudes @mivivienda.com.p es para atención sobre consultas de elegibilidad y exoneraciones de homonimia. Recordemos, si tienen casuísticas sobre desvinculaciones, ese es a través de la mesa de partes virtual del Fondo Mi Vivienda. Y a partir de mañana, 14 de abril, el sistema techo propio va a establecer un horario que va a ser de lunes a viernes de 8:30 a 5:30. En ese horario, ustedes van a poder registrar los grupos familiares. Eh, Desde mañana, como bien saben, mañana 14 y miércoles 15 solamente es inscripción exclusiva para grupos familiares que cuenten con alguna discapacidad permanente, severa, perdón. Eso lo establece la norma. Si cuenta el grupo familiar con algún integrante que tenga discapacidad severa, podrá registrarse el día de mañana y el día miércoles. Si hay grupos que no presentan, lo recomendable es que no lo hagan mañana ni el miércoles y esperen al 16. Desde el 16 ustedes van a poder registrar a todos los grupos familiares que tengan. Solamente mañana y el miércoles
solamente para grupos familiares que tengan una discapacidad severa. Si no, los grupos familiares que intenten registrarse mañana van a ser automáticamente no elegibles y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Les advertimos de esto para que no perjudiquen a los grupos familiares y eso además está establecido en la norma que aprueba dicha convocatoria. ¿Sí? Vamos a revisar las consultas porque veo que tienen varias consultas en el chat y vamos a estar resolviendo para que quede claro para el día de mañana.